Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Quién desea que el reino de Dios se manifieste en su vida? A ver, levanten la mano. ¿Quién desea? Señor, yo deseo que tu reino, tu gloria, tu poder se manifieste en mi vida. ¿Quién? Baje la mano. Siguiente pregunta. Seamos sinceros. ¿A quién le cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? A ver, levanten la mano. Estamos siendo sinceros todos, ¿verdad? A varios de nosotros nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. ¿Qué conexión tiene el reino de Dios y su gloria, sus bendiciones y sus promesas se manifiesten en nuestra vida con el hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe que tiene que ver mucho? Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 10. Mateo 6 del 9 al 10. El tema de este día tiene como título Cuando el cielo toca la tierra. Cuando el cielo toca la tierra. Y el propósito de este estudio es que tú y yo seamos inspirados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, para heredar las promesas que están en la voluntad de Dios, para que su reino se establezca en nuestras vidas y haya esos cambios, esas bendiciones, esos hechos portentosos que giran alrededor del reino de Dios cuando éste se hace presente aquí en la tierra. Dice en Mateo 6 del 9 al 10, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A mí me gustaría que pudiéramos transportarnos en nuestra imaginación a los tiempos de Jesús de Nazaret. A ver, vamos todos a transportarnos. ¿Ya estás transportado a los tiempos de Jesús de Nazaret? Imagínate una mañana clara en las colinas de Galilea. La brisa soplaba suavemente como en estos momentos, agitando pues los mantos de la multitud que se había reunido para escuchar a nuestro Señor Jesús. Desde temprano, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños habían subido a la ladera para encontrar un lugar donde pudieran verle y oírle a él. Jesús se había apartado un poco de la muchedumbre, subiendo a un lugar más elevado, y sus discípulos cerca, sentados alrededor de él. ¿Se está imaginando la escena? La gente esperaba, con hambre no solamente de pan, sino de palabras que dieran sentido a su vida, a sus corazones. Seguramente en el corazón de muchos de ellos había cargas, preocupaciones, deseos. Otros venían con culpas en su corazón o con el anhelo profundo de tener un encuentro con Dios. Y en medio de las enseñanzas que hoy en día conocemos como el Sermón del Monte, Jesús miró a sus discípulos y les habló sobre la importancia de establecer una conexión real con el Padre Celestial. ¿Qué quería enseñarles? A tener una conexión real con el Padre Celestial. Una conexión donde el cielo toque la tierra, donde el cielo se haga presente en la tierra, donde el reino de Dios venga a nuestra vida. Y entonces les empieza a decir: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces estudiamos este pasaje creyendo que Jesús solamente nos está enseñando a orar, mostrándonos un modelo de cómo puede ser nuestra oración.
Lamentablemente, millones de personas repiten esta oración a manera de rezo, sin comprender el verdadero significado de tan gloriosa declaración. Lo que nuestro Señor pretende hoy, como en aquel tiempo, es que tú y yo desarrollemos una relación de compromiso con el Padre Celestial, una verdadera conexión, que comprendamos en qué consiste esta conexión, al comprender que la prioridad máxima del reino de los cielos es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Reflexiona en esto, la prioridad máxima del reino de los cielos es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque cuando la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra, el reino de Dios viene y se manifiesta en nuestra vida transformándolo todo. Este clamor, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es uno de los clamores más poderosos que podemos levantar tú y yo delante de Dios. Cuando nos rendimos delante de Él y oramos ahí en nuestro aposento alto, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Venga tu reino, Señor, a mi vida, hágase presente. Le estamos diciendo, Señor, gobierna tú, dirige tú, yo me someto a ti, yo confío en ti, yo te sigo a ti. Vamos a ver la etimología de esta frase de Mateo 6:10. Cuando decimos hágase, repite conmigo, hágase. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra hágase proviene del griego ginomai, que significa llegue a ser realidad, sea cumplida. Estamos pidiendo que se haga realidad algo o que se cumpla algo que está en el corazón de Dios. Por eso decimos, hágase tu voluntad. En el corazón de Dios está hacer su voluntad. Y no es una frase pasiva o de resignación, sino es una petición ardiente. Cuando tú lo deseas con todo tu corazón, es una oración activa que clama la manifestación visible del reino de Dios aquí y ahora. En este momento, Señor, yo quiero que tu reino se manifieste y tu voluntad. Y la frase la voluntad de Dios viene del griego telema, que no es simplemente describir un deseo emocional o un impulso momentáneo de Dios, sino es un plan divino. La voluntad de Dios es un plan divino, santo, sabio y lleno de amor, nacido del carácter justo del Señor y perfecto para nuestra vida. Es su propósito eterno. La voluntad de Dios es su propósito eterno, trazado desde antes de la fundación del mundo, que busca lo mejor para la humanidad, lo mejor para nosotros, manifestando su gloria, su amor, su bondad sobre todas las áreas de nuestra vida. Considerando estas dos etimologías de estas palabras, podemos entonces afirmar que vivir en la voluntad de Dios implica tres cosas. Número uno, aceptar lo que sucede en la vida. Dile a tu compañero, aceptar lo que sucede en la vida. Esto implica la voluntad de Dios en nosotros. Aceptar lo que sucede en la vida. Yo sé que no es fácil. Nos gusta aceptar lo que nos agrada, pero nos cuesta aceptar lo que no nos agrada. Y la Biblia nos enseña que Dios hizo el día del bien y el día del mal, el día de la bendición y el día de la adversidad, el día de salud y el día de enfermedad, el día de abundancia y el día de escasez. Así es la vida. Y entre más rápido comprendamos que así funciona, la vamos a poder enfrentar mejor, con una mejor cara, porque vamos a poder aceptar
la voluntad de Dios, su plan perfecto en nuestra vida. Por ejemplo, Jesús, cuando se encontraba en el huerto de Getsemaní, él estaba viviendo momentos angustiosos. Él sabía que había venido aquí a la tierra a dar su vida por amor a todos nosotros. A través de su sacrificio en la cruz, pagaría el pecado de todos nosotros y nos reconciliaría con Dios. No era un momento fácil, era un momento difícil. Llegando al huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos: muchachos, velen conmigo, échenme un montón. La verdad me siento muy triste, angustiado hasta la muerte. Y cuando estaba ahí postrado en el huerto de Getsemaní, dijo en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su cuerpo se estaba quebrando. Su cuerpo le estaba diciendo: no lo hagas. Pero su espíritu, que se regocijaba en la presencia del Padre Celestial, sabía que tenía que hacerlo y rindió su voluntad a la voluntad de Dios, aceptando lo que estaba sucediendo en su vida. A veces queremos que puras cosas buenas acontezcan a nosotros, pero muchas veces debemos de comprender que aquellas pruebas difíciles que estamos viviendo pueden ser parte del plan perfecto de Dios para nosotros. Pueden entrar estas situaciones en la voluntad perfecta de Dios y yo tengo que aprender a aceptarla. Jesús acepta el sufrimiento que vendrá, confiando en que el plan del Padre es perfecto, aunque doloroso. Otro ejemplo, cuando Job, ¿has oído hablar de Job? No el que vende tortas en la esquina. Job, varón de Dios, perfecto en sus generaciones. Dice en Job 1:21 que él mencionó unas palabras gloriosas que yo creo que todos no las sabemos de memoria. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué dijo esas palabras? Porque Dios permitió que en la vida de Job viniera tribulación. Perdió a sus hijos, perdió a sus siervos, perdió a sus ganados, perdió sus riquezas, perdió la salud. Lo único que no perdió fue a su esposa, que le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero él no profirió ninguna palabra en contra del Señor. No vio despropósito alguno en lo que estaba sucediendo en su vida, sino que levantó su voz, aceptando la voluntad de Dios, diciendo: todo lo que me está pasando entra dentro de tu voluntad perfecta, porque yo vivo en tu voluntad. Esa es una clave que yo quiero que tú recuerdes a lo largo del estudio. Para poder aceptar la voluntad perfecta de Dios, tú y yo debemos de vivir en la voluntad de Dios, porque solamente así voy a poder aceptar y voy a poder discernir que es Dios obrando en mi vida. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ahora, número 2, ¿qué más implica vivir en la voluntad de Dios? Además de aceptar, es desear con pasión lo que es una realidad en el cielo para que se haga una realidad aquí en la tierra. Fíjate, es un deseo, es una pasión. Yo quiero que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Cuando el reino de Dios se manifiesta en la tierra, tú estás entrando en la voluntad de Dios. Y vas a empezar a vivir en la voluntad de Dios. Porque quien gobierna, cuando el reino de Dios se hace presente en la tierra, quien gobierna es Dios aquí en la tierra. No gobernamos nosotros, gobierna Dios. Y por ejemplo, una manifestación del reino de Dios aquí en la tierra
La podemos ver en Mateo 14, del 13 al 21, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Había una multitud escuchando el mensaje de Jesús. Se hizo tarde y de repente le dice Jesús a sus discípulos: ya es de noche, ¿saben qué, muchachos? Vamos a darles de comer a toda la gente. Pero era una multitud. Y le dijeron sus discípulos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y dice al final del versículo 21, y comieron todos y se saciaron, y sobraron 12 cestas de alimento. ¿Qué fue lo que pasó? El reino de Dios se hizo manifiesto aquí en la tierra, y voilà, hubo una multiplicación, una provisión. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, el reino de Dios se manifiesta y hay provisión, hay sanidad, hay bendición. Es algo que tenemos que empezar a conectar en nuestro ser para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y nosotros podamos vivir en ella. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando Jesús sana a un leproso en Mateo 8 del 2 al 3. Mateo 8 del 2 al 3. Dice la Escritura: he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si es tu voluntad, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, es mi voluntad, sé limpio. El reino de Dios se hizo presente, tocó la tierra y se manifestó la gloria de Dios a manera de sanidad en la vida del hombre. Al instante su lepra, ¿qué pasó? Desapareció. La voluntad de Dios es nuestra sanidad. ¿Sabías eso? Amado, yo deseo que tengas salud, dice la Escritura, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es nuestra sanidad y nuestra restauración. Y la voluntad manifiesta aquí en la tierra, cuando el cielo toca la tierra, es que Jesús tocó a este hombre y quedó sano y restaurado completamente. Y yo creo que hasta emocionalmente también. Imagínate, Jesús no solo enseñó la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, sino que Él la vivía, la encarnó, la manifestó. Él trajo las realidades eternas del cielo, sus promesas, sus principios, sus bendiciones, a las situaciones cotidianas de nuestra vida. Nos enseña que el reino de Dios no es un concepto, sino es una realidad diaria. Dile a tu compañero: el reino de Dios puede ser una realidad diaria en tu vida. Afírmalo con fe. El reino de Dios puede ser una realidad diaria en tu vida cuando decidimos vivir en Él, al vivir en la voluntad de Dios. En una ocasión le preguntan los fariseos: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Y sabes qué les respondió Jesús? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Qué hermosa declaración. ¿Quién es entonces el reino de Dios? Jesús mismo. Y cuando Jesús mismo vive en tu corazón, el reino de Dios empieza a manifestarse en tu vida. Las promesas, las bendiciones, los principios, los valores, la fortaleza del reino de Dios y su autoridad empieza a manifestarse en tu vida también. Y número 3, ya vimos que vivir en el reino de Dios es aceptar y desear con pasión que sea una realidad. Y número 3 es alinear nuestro corazón, nuestras decisiones y acciones
a su plan perfecto. Yo vivo en la voluntad de Dios cuando alineo mi corazón y mis decisiones y acciones al plan perfecto de Dios. Porque una es la voluntad de Dios, y seamos sinceros, otra es nuestra santa voluntad, que a veces de santa no tiene nada. Un ejemplo de cómo se alinea nuestro corazón. Vamos a ver a María, la madre de Jesús, ahí en Lucas 1:38. Lucas 1:38. María recibió un anuncio sobrenatural del ángel Gabriel. Aunque humanamente era un embarazo incomprensible y socialmente escandaloso, decidió someter su vida al plan de Dios. Porque llega el ángel y le dice, he aquí, le anuncia que va a tener un hijo. ¿Y qué le responde María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella no le dijo, no, mira, ¿qué van a pensar de mí que estoy embarazada? Mis amigas, el chisme que se va a levantar en medio del pueblo. Mis padres me van a correr, me van a desheredar. Mi novio José, mi desposado, me va a mandar por un tubo. ¿Sabes qué, Señor? No, ese plan como que no funciona. No le dijo eso. Le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. A pesar de que en términos humanos ese plan, pues como que va a implicar muchos problemas, muchas situaciones. La voluntad hecha en la tierra se hizo cuando María alineó su corazón, su fe, sus decisiones al aceptar el embarazo, confiando en que el propósito de Dios era mayor que su propio entendimiento o que sus propios gustos o sus propios deseos. El hacer la voluntad de Dios es renunciar a nuestro yo para que se haga lo que Dios quiere, manda y quiere. En otro ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo vivió completamente entregado al propósito de Dios, viajando, predicando, sufriendo persecución, en la cárcel, apedreado, en fin, muchas cosas. ¿Y sabes qué decía en Hechos 20:24? Mira las palabras del apóstol Pablo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, de ningún tipo de problema, situación o adversidad. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque no vivo para mí. Es lo que está diciendo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Su vida entera fue una constante alineación con la voluntad del Padre. No buscaba su comodidad, sino cumplir con fidelidad la misión que le había dado. Entonces, vivir en la voluntad de Dios no es tomar una posición pasiva, tampoco de resignación. Es una actitud activa y ferviente donde alineamos nuestro corazón al corazón de Dios al buscar obedecerle. Recapitulando, ya hemos establecido que para que el cielo toque la tierra, debemos de hacer y vivir en la voluntad de Dios. Pero no es cosa sencilla. La realidad es que no es cosa sencilla. Hay una lucha en el corazón de toda persona entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo comprendía muy bien esta lucha. Por eso escribió, acompáñenme a Romanos 7 del 18 al 19, Romanos 7 del 18 al 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien
está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién se identifica con esta frase? ¿Te das cuenta que Pablo está tocando el punto? ¿Saben qué? Me cuesta hacer la voluntad de Dios. Yo veo que en mi carne hay otra voluntad. Mi carne me quiere llevar a hacer las cosas que a la carne le gustan. Pero veo que en mí, también en mi corazón, en mi mente está el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Y tenía esa lucha. A veces ganaba la carne, a veces ganaba el reino de los cielos en su vida. Hermano Jorge, entonces ¿no siempre voy a ganar esta lucha? ¿Es una lucha que no se va a ganar así definitivamente? Pues mira, vamos a tener esta pelea mientras estemos en este cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo, vamos a tener esta lucha. Lo importante es que al comprender esta batalla, podamos nosotros llenarnos de los elementos necesarios para que al final tomemos la decisión de vivir en la voluntad de Dios y sean más nuestros éxitos que nuestros posibles fracasos. A lo mejor me dirás, Jorge, yo vivo todos los días esta batalla. Hay tantas cosas que quisiera cambiar en mi vida y en mi ser que no puedo. Deseo caminar en la voluntad de Dios, pero pareciera que hay algo que me lo está impidiendo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es hacer lo que hizo el apóstol Pablo, reconocer que estamos en medio de la batalla. ¿Quién reconoce que está en medio de esa batalla? Ese es el primer paso. Siempre que haya un reconocimiento, que nos cuesta trabajo y vivir en la voluntad de Dios y por consiguiente que se manifieste el reino de Dios en mi vida. Acuérdate que va ligado de la mano. Cuando yo entro en la voluntad de Dios, el reino de Dios se hace presente, sus bendiciones y sus promesas, su poder y su victoria. Pero vamos a conocer otra cosa, que cuando el reino de Dios se hace presente, también nos ayuda a entrar en su voluntad. En segundo lugar, debemos de aprender que vivir en la voluntad de Dios no es algo que podamos lograr por nuestro propio esfuerzo. No es por fuerzas humanas, no es con espada ni con ejército. ¿Qué crees? Es con su Santo Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aprender a vivir en la voluntad de Dios no es algo que podamos lograr con nuestro esfuerzo, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuando el Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida? Cuando viene el reino de Dios a nosotros. Si tú ya has recibido al Espíritu Santo, el reino de Dios mora en ti, está en ti. Jesús vive en ti, Jesús es el reino se manifiesta en ti. En ti está la capacidad de vencer, no por nosotros, sino por la gracia de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Y esto lo revela el apóstol Pablo, mira, en Romanos 8 del 13 al 14. Romanos 8 del 13 al 14. Acuérdate que el apóstol Pablo decía, es que yo veo que en mí hay otra ley, en mi carne que se revela la voluntad de Dios. Y mira lo que termina describiendo o revelando, Romanos 8 del 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Vida, bendición, gozo, paz, felicidad, abundancia.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Levanten la mano. En ti está la capacidad por el Espíritu de Dios de hacer morir las obras de la carne. Un ejemplo, de repente estás tú, joven, sentado en tu computadora haciendo tu tarea, y de repente estás navegando porque estás investigando información para documentar la tarea que te dejaron, y de repente te aparecen anuncios donde te están invitando a cosas no correctas, imágenes sugestivas, sonidos, y en ti está el darle un clic y entrar a esas páginas que no convienen para ver imágenes que no son las adecuadas para tu vida, o está en ti el poder de decirle a tu dedo, carne, sujétate. Espíritu Santo, ayúdame a controlar este dedo para no darle clic y vivir en la voluntad de Dios. Venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad. Dame el poder, dame la fortaleza de decir. Ay, hermano, me estás haciendo dudar. De decir no. Y entonces, en ese momento tú te estás manifestando como un hijo de Dios que está siendo guiado y fortalecido por el Espíritu Santo. El reino de Dios está siendo presente y el reino de Dios está triunfando en tu vida. Y se va a manifestar la bendición de esa decisión. Porque cada una de nuestras decisiones o nos pueden llevar a maldición o nos pueden llevar a bendición. Hacer la voluntad de Dios es morir a uno mismo para vivir por y para Él. Dice el Salmo 143:10, me gusta mucho este salmo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tiene que ver el aprender a hacer la voluntad de Dios con la guía, con la presencia del Espíritu Santo afectando nuestras decisiones para meternos en la voluntad de Dios? Ahora, en tercer lugar, el amor es lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Reflexiona en esto. El amor es lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona ama de todo corazón a Dios, es cuando uno se rinde a vivir en su voluntad. Jamás se debe de hacer la voluntad de Dios por miedo, ni por coacción. ¿Qué significa? No por fuerza, no por presión, no por intimidación. A Dios no se le obedece por miedo. Ay, es que hay guerra por todos lados. Ya empezó una guerra en Tailandia y Bangladesh, o no sé qué otro país del sureste asiático, Camboya. Señor, se está cumpliendo la profecía que estamos oyendo de guerras y rumores de guerras en diferentes partes del mundo. Tengo miedo. Te voy a obedecer porque tengo miedo. No. A Dios se le obedece por amor. Por amor. Donde le entregamos nuestro corazón a Él. Dice el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Te obedezco porque tú vives aquí, mira, en mi corazón, y me es algo agradable vivir en tu voluntad. Es algo que disfruto, me gozo en hacer tu voluntad. Dios no busca robots espirituales, sino hijos que vivan en comunión y que decidan por voluntad propia
entregarle su corazón al Señor, vivir para Él, hacer las cosas que le agradan a Él. Repite conmigo, por favor. Cuando amo a Dios, su voluntad no me limita, me libera. Cuando amo a Dios, su voluntad no me frustra, me transforma. En cuarto lugar, desarrolla la certeza y la convicción de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2, acompáñame por favor. Romanos 12:2, donde Dios nos revela esta verdad. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la forma de este siglo, no tomes la forma, los valores, los principios de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde inicia toda renovación y cambio? En nuestro entendimiento. Por eso estamos estudiando este tema, para que la palabra de Dios penetre en nuestra mente, baje a nuestro corazón y seamos inspirados a ponerla por obra. Ahora, ¿en qué consisten estas tres características de la voluntad de Dios? Buena. En primer lugar dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena. Significa que Dios nunca te llevará a un lugar que no sea para tu bien eterno. Significa que Dios nunca va a permitir algo en tu vida que sea para tu mal. Oye, pero ¿y entonces lo que le aconteció a Jesús en Getsemaní o a Job, que perdió todo, no fue para su mal? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no lo entendamos. Esto es algo que debemos de recibir. No todo lo malo que sucede en nuestra vida viene de parte del diablo que desea destruir, matar y robar, sino que Dios permite que luego pasemos por situaciones. Él tiene un plan perfecto, tal vez no lo entienda, pero su plan es perfecto, su voluntad es perfecta. Y tengo que aprender a aceptarla, ya vimos eso, no lo vamos a repetir. Cuando dice que es agradable su voluntad, es porque agradar a Dios siempre te va a producir un gozo profundo. Cuando tú y yo vivimos en su voluntad y la aceptamos, eso va a producir un gozo en tu corazón. Es agradable la voluntad de Dios, trae alegría y es perfecta porque su voluntad siempre está completa, es sin errores y no tiene defectos. ¿No se habrá equivocado Dios? A veces podemos pensar así. No, Dios no se equivoca. Es que mira mi vida, lo que ha sido de ella. Ha sido una serie de equivocaciones. Yo creo que Dios se equivocó. No, todo lo que ha acontecido en tu vida ha entrado dentro de su voluntad. Pero algo que tenemos que también considerar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. ¿Qué significa? Que tú y yo tenemos la capacidad de ejercer nuestra voluntad. Y en esa lucha que existe entre hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad, pues muchas de las cosas que acontecen en nuestra vida es también producto de nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios, todo fluye y funciona y bendice, edifica, produce gozo, paz, confianza, certeza, aunque nos cueste trabajo de entender. Cuando se hace mi voluntad y es contraria a la voluntad de Dios, es cuando choca,
y el reino de Dios no se está estableciendo en mi vida y las bendiciones de Dios no se van a hacer presentes y no voy a poder ver milagros, ni sanidades, ni provisiones y no va a haber gozo en mi corazón y me voy a sentir condenado, frustrado, triste, porque el reino de Dios no se está haciendo presente aquí, en la tierra. El decirle, venga tu reino, es que la autoridad de tu reino gobierne aquí, en mi vida, en mi corazón. Entonces, ahí es donde podemos también decir que mucho de lo que tal vez hemos vivido es porque nuestra voluntad no se ha alineado a la voluntad de Dios. Dile a tu compañero, Dios anhela revelar su voluntad a quienes están dispuestos a obedecerla. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, revélame tu voluntad? Todos tomamos decisiones en la vida. Constantemente estamos tomando decisiones. Y dice la Escritura que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo tomo decisiones alineados a la palabra de Dios, porque su palabra es verdad y manifiesta su voluntad, entonces no me voy a tropezar, porque lámpara es a mis pies su palabra. Voy a ver el camino por el que debo de andar. Conforme renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y permitimos que transforme nuestra vida, empezaremos a discernir la voluntad de Dios. Esto implica un proceso de transformación espiritual, no es solamente un evento emocional. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate cómo la palabra es escudo a nuestra mente, a nuestro corazón y nos guía a tomar buenas decisiones. La palabra nos ayuda a entrar en la voluntad de Dios. Yo creo que todos debemos, antes de tomar una decisión, preguntarnos, ¿esto que voy a hacer está en armonía con tu palabra? ¿Está de acuerdo a tu voluntad? Porque ahí está encerrada en la palabra la voluntad de Dios. Imagínate que tú eres un muchacho y de repente llega una chica. Tú eres un joven de 40 años. Pues sí, de 40 años, ¿verdad? Joven de 40 años. Es que, no, mejor sí le bajo 20 años. Eres un joven de 20. Porque te iba a decir, y llega una chica de 60. Entonces iba a costar más trabajo. Vamos a ponerlo en joven de 20 años. Y llega una chica de 40, que no es hija de Dios, pero que le gustaste mucho. No nada más tu sonrisa, todo lo que eres. Y te dice, ¿sabes qué, campeón? Vámonos de viaje, tú y yo. No te pido nada, no te exijo nada. Yo soy autosuficiente, pero me gustaste mucho. Y tú tienes 20 años, estás jovenazo, así como José el soñador, que de repente llegan personas como la esposa de Potifar, duerme conmigo. Si tú te llenas de la palabra de Dios y quieres vivir en la voluntad de Dios, vas a poder discernir qué es lo correcto, qué es lo que debes de hacer. Pero si tú no estás viviendo en la palabra de Dios, ni la conoces, difícilmente vas a poder distinguir entre el bien y el mal. ¿Y vas a terminar haciendo tu santa? No, ¿verdad? No tiene nada de santo. Vas a terminar haciendo tu terrible voluntad. Y te va a llevar al pecado y te va a llevar a la muerte. Entonces, llénate de la palabra de Dios y deja que
tu entendimiento sea renovado con la palabra de Dios, para que te puedas mantener firme haciendo las cosas que le son agradables al Señor. Esta es una de las claves que nos puede guiar a vivir en la voluntad de Dios. La primera la vimos, renovar el espíritu de nuestra mente. La segunda es llevar una vida de oración y de comunión con el Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios está en ti. Tienes la capacidad de hacer la voluntad de Dios, de vivir en victoria, de triunfo en triunfo, de poder heredar bendición, de que el reino de Dios se manifieste en tu vida. En ti está ese poder. Úsalo, pero necesitas tener comunión con el Espíritu. Necesitas tener comunión con Dios. Y esto hablo de conectar con Él, esa vida de oración. Yo tengo la certeza de que si tú consultas a Dios, Él te va a responder. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cuán grandes cosas y ocultas hay que tú no conoces. En tercer lugar, tercer clave, para saber si tú estás andando o caminando en la voluntad de Dios y que la decisión que tomaste es correcta, esa decisión debe de producir en ti paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si yo siento paz el ver una página pornográfica, perdóname, a lo mejor en ese momento dices, pues sí, siento paz. No, ya vistes que no es la voluntad de Dios. Hay un sinfín de palabras que te dice que no lo hagas. Y si tú oras y le preguntas al Señor, no creo que te diga, sí, dale clic. No. Más bien va a traer después condenación y culpa a tu corazón. Cuando tú tomas una decisión en la voluntad de Dios, la paz de Dios gobernará tu vida, gobernará tu corazón. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Palabra, espíritu, paz. Y la cuarta clave para andar en la voluntad de Dios o tener la certeza de que la estoy haciendo, el aprender a recibir un consejo sabio de quienes están caminando en la voluntad de Dios. Dios usa a personas maduras espiritualmente para darnos dirección. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 11:14, última cita, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Tú y yo no fuimos creados para vivir según nuestras emociones, nuestros impulsos o como vengan las circunstancias. Fuiste creado para manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra, como en el cielo. Y cuando tú haces la voluntad del Padre, el reino de Dios avanza en tu vida, las promesas se cumplen en ti y el gozo del cielo inunda tu corazón. Si decides vivir en la voluntad de Dios, las bendiciones y los principios del reino se harán presentes. El cielo estará tocando la tierra, tu vida. El reino de Dios se manifestará con poder. Pero depende de que tú tomes la decisión. Señor, yo quiero vivir con pasión. Que tu reino se haga aquí en la tierra. Que tu voluntad se haga en mi vida. Si tú deseas esto con todo tu corazón, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar.
Y con tus ojos cerrados, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ya no quiero vivir a mi manera. Quiero que en mi casa, que en mi familia, en mis decisiones y en mis planes se haga tu voluntad. Yo te invito a que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi corazón. Yo te confieso como Señor de mi corazón. Yo te confieso como mi Salvador. Yo te confieso como mi único Dios. Ya no quiero vivir haciendo mi voluntad. Quiero vivir para agradarte a ti en todas las cosas. Venga tu reino, venga tu autoridad en mi vida. Yo me rindo delante de ti y reconozco que tú eres Dios. Guíame con el poder de tu palabra, guíame con el poder de tu Espíritu Santo a tomar buenas decisiones en mi vida, a rendir mi voluntad a tu voluntad. Padre Celestial, yo me rindo delante de ti. Pongo delante de ti mi vida, mi corazón, mi alma, mi mente, mi voluntad, mis sueños. Pongo delante de ti a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio. Pongo delante de ti cada situación de mi vida. Hágase tu voluntad. Señor, yo quiero que el cielo toque mi vida. Yo quiero que el reino de los cielos se manifieste aquí en esta tierra. Yo te amo, yo me rindo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco, recibe mi